Bueno, egunon guztioi. Aurrenik hasiko garana da hitzarmena sinatzen. Berton gaude metropoliko alkate guztiak eta bai aldundia, eta beraz sinatzen hasiko gara ondo baderiko guztiok. Zesta usua zinatzerela. Bueno, orain Pixu handirekin, baina mugitzen ari dira. Bueno, esan bezala, aurrenetik eskerrik asko guztioi ona etorteagatik. Gaurko eguna oso garrantzitsua da guztiontzako eta eskertzen jatzue. Badakizue zelan astelehenean bertan, behintzet gure partetik eta aldundiaren partetik mugikortasunarekin zerikusia daukon barri importante batekin hasi ginen, metroaren 5. linearekin hain zuzen astelehena izan zen, milaka pertsona mugitzeko era aldatuko dauan proiektu estrategiko batekin, eta zein hona dan, ostirala, bariku hau ere mugikortasunarekin zerikusia daukan gauza batekin amaitzera gatoz. Erabate proiektu transformadorea, eraldatzailea dan proiektu batekin. Un proyecto, como digo, transformador. Hoy, todas y todos nos subimos a la bicicleta pública, metropolitana y eléctrica a su vez. Y nos subimos, insisto, todas y todos. Por eso me encuentro bien acompañado, la verdad. Siempre solemos tener compañía, pero hoy verdaderamente especial. Tenemos a Miguel Ángel Vial, como conocéis, al diputado de Transportes y Movilidad Sostenible, pero también pues contamos con todos los alcaldes y alcaldesas de la metrópoli, Amaia, Anabel, Juan Mari, Aitziber, Amaia, Iván, Mikel, Aintzane eta Ainhoa. Insisto, 9 municipios de toda la metrópoli que lo podéis observar muy bien en el panel que tenemos en la trasera. Eskerrak emoten deutxieraz bihotzez, hemen guztioi egotegaitik, eta egiten ari zareten lan guztiagaitik ere, lan oparo horregaitik. Hace un año empezábamos un viaje que, considero que era y es ilusionante. Dábamos la primera pedalada de bici. La estrategia para ofrecer a Vizcaya la opción de moverse de otra manera, de una manera diferente. La apuesta por la bicicleta como un elemento transformador, como digo. Ese día nos pusimos a pedalear en silencio, pero duro, pedalada a pedalada, y con la mirada puesta a largo plazo, día a día, como se suele decir. Y si miramos hacia atrás, la verdad es que sí podemos decir que hemos avanzado de manera importante. Cada día están más cerca esos proyectos ilusionantes para Vizcaya. La primera bicipista, como conocéis, de Vizcaya, que conectará Amorebieta y Durango en el año 2023, pero también vamos a tener el año 2024 ese bulevar de conexión de Getxo con la capital, con Bilbao, el puente para peatones y bicis entre Barakaldo y Erandio también para el año 2024 y el Bidegorri entre Barakaldo y Bilbao en el año 2023. Tendremos también los primeros aparcamientos de bicicletas para residentes este mismo año y también las estaciones de transporte público. ¿Veis?
que estamos avanzando pedalada a pedalada, como digo, día a día. Hoy damos otra muy buena pedalada en ese viaje. Una vez aprobado el convenio, como habéis visto, entre todos los ayuntamientos, hoy podemos contar que arranca Bizkaibizi. Hoy arranca Bizkaibizi, el servicio público de alquiler de bicicletas eléctricas de Vizcaya. Un servicio, como digo, metropolitano que va a poder utilizarse entre todos los municipios. Se podrá subir en la bicicleta en un municipio y dejarlo en otro. Se podrá ir a trabajar, pues, por ejemplo, de Leioa a Getxo, o se podrá ir de Santurtzi a Getxo o de Barakaldo a Bilbao. ¿Qué os voy a decir respecto a lo que es el ámbito metropolitano? Un sistema, además, que complementa otros sistemas de transporte público, como es el metro, como es el tren y como es Bizkaibus. Esan bezala gaur Bizkaibizi abian jartzen dugu. Martxan jartzen dugu gaurkoan. Bizikleta elektrikoak alokatzeko Bizkaiko zerbitzu publikoa. Hainbat udalerritan, udalerrien artean, erabili ahal izango dan metropoli tamainuko zerbitzua. Bertan, esan bezala, herri baten bizikleta hartu ahal izango dozu eta beste baten itzi, edo lanera joaterakoan bizikleta elektriko horren bitartez baliatuta, esango dutzu, Leioatik Getxora, Santurtzitik Getxora, Barakaldotik Bilbora, eta hainbat abar, ezta? Garraio publiko beste sistema batzuk osatzen dabezan sistema izango da, metroarekin, trenarekin eta Bizkaibusarekin batera, eta Bizkaibiziren lehenengo faseak 9 udalerri izango dauz. Esan bezala, Barakaldo, Berango, Bilbao, Erandio, Getxo, Leioa, Portugalete, Santurtzi eta Sestao. La primera fase de Bizkaibizi incluye 9 municipios, los que he citado, los que tenéis en el panel. Bueno, ¿y por qué son estos? Me vais a perdonar que quiero un poco de agua porque esta mascarilla me mata, como siempre. Porque podemos preguntarnos por qué estos y no otros. Bueno, entre otras cosas, porque este proyecto necesita masa crítica. Y necesita masa crítica y cercanía, cuanto más cerca de esa masa crítica. Y eso lo aportan, lógicamente, estas dos márgenes y lo aporta nuestra capital, lo aporta Bilbao. En toda esta área viven más de 700.000 personas. 700.000 personas que se mueven en coche, se mueven andando, se mueven en bicicleta, en su propia bicicleta y también en transporte público. Bueno, pues la bicicleta pública va a darles otra opción para moverse, con mucho más sentido y potencial cuando terminemos esos principales bidegorres que he citado con anterioridad, que estarán en funcionamiento el año 2024. Los que he mencionado antes. Conocéis esa conexión del 23 Barakaldo-Bilbao, pero también el Boulevard de la Ría, Getxo-Bilbao y la conexión con el puente. Empezamos esta primera fase con 600 bicicletas, que todas ellas van a ser eléctricas, con 75 estaciones de entrega y recogida. Hemos acordado también hacer una licitación, un pliego único, una licitación única conjunta del servicio, con una inversión de 7,4 millones de euros en 4 años. Y de ellos, 2,2 millones los aporta la Diputación y los 5,2 millones los aportan el conjunto de los ayuntamientos que están aquí. Esan bezala, beraz, lehenengo fasean, 600 bizikleta jarriko dugu martxan, guztiak elektrikoak izango dira, 75 estazio egongo dira, zerbitzuaren lizitazio bateratua egingo dugu, guztiok bat, hori adostu dugu ere hitzarmenean, eta 7,4 milioiko inbertsio egingo dugu urrengo 4 urteetan. Hortik 2,2 milioi jarriko dauzu aldundiak eta 5,2 milioi hemen dauden udalerri guztiek. Estamos en estos momentos en plena elaboración de los pliegos de licitación, describiendo las necesidades que deberá tener el servicio. Contamos también para esto con la colaboración de la Universidad de Breda y con los expertos holandeses que tienen mucho conocimiento en este sentido, saben lo que está pasando y lo que ha pasado en otras regiones europeas que son punteras, nos están ayudando, y contamos también con la experiencia muy importante de 2 municipios, de Bilbao y de Getxo, que cuentan en estos momentos con bicicleta eléctrica. Y eso es una ayuda también, como digo, que nos sirve muchísimo en estos momentos. Eskerrak eman nahi dutzuela, zelanez, bai Juan Mariri eta bai Amaiari. Juntos estamos abordando el resto de cuestiones que son importantes para Bizkaibizi. Juntos estamos abordando
Bueno, pues lo que recoge ese convenio, una comisión de seguimiento que tiene que decidir unas cuantas cosas. Unas cuantas cosas como, por ejemplo, las tarifas, el modo de pago. ¿Va a ser un bono anual? ¿Va a ser un pago por uso? ¿Va a ser una combinación de las dos cosas? Bueno, de esas cosas se tiene que tratar en esa comisión de seguimiento que están todas las instituciones. ¿Vamos a incluir la VARIC en el sistema? Es una oportunidad única, que eso también lo contempla el propio convenio y tendrá que contemplarlo también la propia pliego de condiciones. La comisión de seguimiento también lo decidirá. Las ubicaciones de las estaciones, hasta el propio color de las bicicletas, que está sin determinar, esa comisión de seguimiento lo determinará. Lógicamente, cuando decidamos todas estas cuestiones las vamos a hacer público en su momento y van a estar incluidas en ese pliego de licitación que tenemos intención de sacar cuanto antes. La idea es que Bizkaibizi esté en funcionamiento para finales de este año o principios del año que viene. Hau da, funtzionamentuan egotea aurtengo urteko amaierarako edo behintzat datorren urteko hasierarako. Desde este momento solo soñamos a partir de aquí con crecer. ¿Cómo estás, Dura? Zelako lujoa dan, hemen gure hiriburuko alkatea ura mantentzen. Oso ondo, eskerrik asko, Juan Mari. Que digo que desde este momento solo soñamos con crecer, aprender poco a poco, aprender cada día, aprender de quienes son los mejores maestros, de quienes van a enseñar. ¿Y quiénes son? Pues precisamente las personas usuarias. Son las personas usuarias las que utilicen el servicio Bizkaibizi las que van a decirnos en qué estamos haciendo bien y dónde tenemos que cambiar, dónde tenemos que hacer las mejoras oportunas. Como toda la vida, como todos recién llegados, Bizkaibizi también va a necesitar ese necesario momento, ese necesario periodo de aprendizaje. Solo la experiencia nos va a permitir crecer. Crecer, lógicamente, en calidad del propio servicio, crecer en usuarios, en el uso y también, ¿por qué no?, crecer en la incorporación a posteriori de nuevos municipios. Pero en este aspecto yo sí quiero dejar una cosa clara. Es que Bizkaibizi nace con la idea de que sea un servicio ampliable a todo el territorio, a todo Vizcaya. Pero para eso tenemos que demostrar que el servicio funciona, que el servicio se usa y que se usa bien, con calidad y que es bueno para toda la población. Entonces vamos a decidir si vale la pena seguir dando pedales en extender, por ejemplo, este proyecto pues otros 4 años más, porque, insisto, primero son 4 años, luego ya veremos, y también si incorporamos otros municipios. Y en ese momento tendremos que decidir y ser sinceros con nosotros mismos, porque no todo sirve para todas las personas o para todos los ámbitos. Habrá ámbitos, habrá municipios en los que igual no tiene sentido la bicicleta eléctrica, o sí. Y digo esto porque lo conocemos por otras experiencias internacionales que hemos visto, que nos están enseñando estos propios expertos que dicen que no todo sirve para todas las personas. Y con esto termino ya. Vamos construyendo esa nueva movilidad. Lo estamos haciendo, como digo, pedalada a pedalada, hacia esa Vizcaya, hacia ese territorio mejor, más sostenible, más calidad de vida, más moderna, insisto, teniendo en cuenta siempre el principio de la sostenibilidad. También en la movilidad. Mugikortasun iraunkor horren atzetik gabiltza. Eskerrik asko guztioi, behin da berriz eskerrak emoten dutzuegu zuoi ere, metropoli guztia hemen zaudetelako, eta orain berbea pasako dutzu zuoi. Usteot, Iban, zu izango zerala lehena, gero Amaia del Campo, eta gero Juan Mari. Eskerrik asko, Juan Mari. Eskerrik asko, Aldun Nagusi jauna. Bai, tranquil. Ni laburtzu ingot, así que lasai. Egunon guztioi, niretzako plazer handia da gaur bertan izatea. Proiektu komun bat aurrera eroateko lehen urratsak emon doguzalako. Ziur nago gainera, etorkizuneko proiektua dela. Erreferente bilakatuko dana, eta gure garraio ohiturak ahalbideratuko deuskuna. Eskerrik asko udal guztiei eta Foru Aldundiari ere, proiektu hau bideragarria izateko egindako lan guztiagatik. Herrietatik sortutako proiektu bat, lurraldearen proiektua bihurtu dugu.
Esan beharrik ez dago, dano batera gehiago garala. Ingurumenaren aldetik beste urratz bat da. Osasun arloan be eragina daukan proiektu bat. Gure bizimodua alda dezakena. Leioan bizikletaren aldeko apostu handia egin dugu. Bidegorri sarea etengabe zabalduz, herria josten eta bidegorrien bitartez lotzen. Gure sarea etorkizuneko itsasadarreko bidegorri nagusiarekin lotzeko lanak ere hasia dugu. Bilbotik Getxora joango dan eta zelan ez, ezkerraldera hurbilduko duzkun amestutako bidegorria. Hoy vuelve a ser un día importante para Leioa, para el resto de municipios y entiendo que también para Vizcaya. Este convenio nos permite seguir avanzando en el modelo de ciudad que queremos para nuestro municipio. Amable, conectada, moderna y respetuosa con el medio ambiente. Nos facilitará la conexión con el Gran Bilbao, utilizando un medio de transporte por el que apostamos firmemente, con el desarrollo continuo de una red ciclable que nos permite seguir conectando las distintas zonas del municipio entre sí y acercar el municipio a la ría. A esto también le sumamos las distintas acciones municipales encaminadas a formar a la población en hábitos de vida saludable, a través del fomento del uso de la bicicleta. Un trabajo conjunto entre diferentes administraciones que, sin duda, incrementa el valor del proyecto de una manera exponencial. Un ejemplo de trabajo en equipo que tiene que seguir siendo referente para hacer una Vizcaya más fuerte. Reflejo de la visión respetuosa con el medio ambiente que intentamos implantar en nuestros municipios. Un paso que nos sitúa más cerca de los modelos de movilidad referentes en Europa y que hará que nuestra calidad de vida siga siendo referencia para otros entornos. Eskerrik asko, Maia, zurea da hitza. Egunon. Creo que hoy todos compartimos el mismo sentimiento de ilusión, porque el proyecto que presentamos hoy va a cambiar por completo el concepto de movilidad en nuestros municipios. En los últimos años hemos realizado diferentes acciones para que Barakaldo sea una ciudad cada vez más eficiente y sostenible. Ampliar el espacio para las bicicletas es una de ellas. Además, Unai, Juan Mari, vamos de la mano en varias, como por ejemplo el próximo Bidegorri que vamos a crear uniendo Barakaldo y Bilbao a través de Zorroza, Urcheña y Luchana. O también el puente ciclable sobre la ría que unirá Barakaldo con nuestro vecino de enfrente, con Erandio, y nos va a permitir seguir el trazado hasta los municipios de la margen derecha y la propia capital de la metrópoli. Pero este es sin duda un impulso definitivo. Nos hemos unido, ayuntamientos y diputación, para trabajar de manera conjunta en un proyecto que precisamente va a unirnos más que nunca, como una gran metrópoli, permitiendo que haya menos distancia entre nuestras ciudades y que sea más cómodo moverse entre ellas con un medio de transporte no contaminante como es la bicicleta. Este es un proyecto que Barakaldo esperaba con muchísima ilusión. Un proyecto que sabemos que va a contar con una gran acogida entre los baracaldeses y baracaldesas porque nos va a permitir hacer uso de la bicicleta para disfrutar del ocio entre diferentes municipios, pero también para mejorar nuestros tránsitos al trabajo o hacia los centros de estudio fuera de nuestra ciudad. En definitiva, contar con la bici como nunca antes se había podido hacer, o al menos hacerlo de una forma mucho más cómoda. Contar con un servicio común entre diferentes municipios es una gran ventaja para nuestros vecinos y vecinas, un servicio que va a mejorar nuestra calidad de vida. Por este motivo, aprovecho para agradecer a la Diputación y en especial al Diputado General por haber impulsado Vizcaya Bici y por contar con nuestra ciudad para formar parte de algo tan ilusionante y tan necesario. En Barakaldo, como sabéis, hay gran afición a la bicicleta y ahora vamos a darle el protagonismo que se merece con un servicio a la altura de la segunda ciudad de Vizcaya. 200 bicicletas eléctricas repartidas por 25 puntos diferentes de la ciudad, teniendo presencia además en todos los barrios, incluidos los que están más alejados del centro, como pueden ser El Regato, Castresana, Careaga o Burcheña. Este año será una realidad, con una inversión anual del Ayuntamiento de más de 440.000 euros durante los próximos 4 años. Como decía, este es el impulso definitivo para aumentar el uso de la bicicleta en todos sus niveles. Pero no es el punto final, es un punto y seguido. Desde el Ayuntamiento tenemos que seguir trabajando por hacer de nuestra ciudad un espacio cada día más amable para el uso de la bicicleta,
con carriles bici seguros, puntos de reparación y lavaderos de bicicleta, cursos de seguridad vial para ciclistas, rutas seguras en bicicleta por nuestra zona más rural o la conexión con el Hospital de Cruces a través de un nuevo bidegorri desde Serralta. El futuro de nuestras ciudades, de nuestro planeta, pasa porque logremos alternativas más sostenibles a nuestro día a día, nuevos hábitos que nos permitan reducir nuestra huella de carbono y ser, por tanto, más respetuosos con el medio ambiente. Bizkaia Bici es una gran herramienta para que, pedalada a pedalada, estemos más cerca de llegar a esa meta. Eskerrik asko. Bueno, egun on guztioi. Gaur benetako plazerra da neutzako hemen izatea. Hau da, Bizkaiko Foru Aldundia da neure etxea, hemen hasi nintzen funtzionario bezala, eta izugarrizko plazerra da ona etortea. Eta gainera, lagunduta etortzen banaz, hainbeste inguruko alkateekin eta aldun nagusiaren lidergoarekin, nik uste dut gero eta hobeago. Niri gustatuko litzaidake momentu honetan azpimarratzea 3 aspektu desberdina. Alde batetik, ze importantea dan guztion lana mahai gainean jartzea. Ze importante dan auzolana, elkarlana, kooperazioa. Eta hori da gaur hemen egiten ari garena. Udaletxe guztiok, metropoliko udaletxe guztiok, aldun nagusiaren lidergoagaz, proiektu berri bat martxan jartzen. Lan amankomuna egiten dugunean, fruitu gehiago lortzen ditugu, eta hemen hori argi ikusten da. Beste alde batetik, nahiko nuke aipatzea baita ere gure apustua, Bilboko apustua, bizikletaren alde, eta mugikortasun iraunkorraren alde. Eta hirugarrena, Bilbon, apurka-apurka, bizikletaren erabilpena gero eta handiagoa da. Horrexegatik, aipatu nahi dut baita ere, geure zerbitzua, Bilbao Bizin, den arrakasta, eta gaur iniziatiba honetara gehitzen garela. Decía que quería resaltar 3 aspectos para nosotros muy relevantes. El primero es lo importante que es trabajar juntos. Ayuntamientos de la metrópoli, cercanos unos a otros, pero cada uno metidos en sus quehaceres diarios, bajo el liderazgo de la Diputación Foral de Bizkaia, del Diputado General, de Unai Rementería, que quiero agradecer especialmente, hemos sido capaces de trabajar juntos, de ponernos de acuerdo en un proyecto común. Y siempre que hacemos eso, conseguimos más y mejores frutos. En segundo lugar, recalcar la apuesta municipal, en este caso del Ayuntamiento de Bilbao, por una movilidad ciclable que sea sostenible. No va a haber excusas para no usar la bicicleta. Esas infraestructuras que va a poner en marcha también la Diputación, de la mano de algunos de los ayuntamientos que estamos aquí presentes, van a hacer que el uso de la bicicleta sea cada vez más cómodo, más seguro y, por lo tanto, su uso sea cada vez más intensivo. Y, en tercer lugar, señalar también el paulatino avance. Vamos poco a poco, pero vamos avanzando en Bilbao por el uso de la bicicleta y el éxito del servicio de préstamo de bicicletas públicas Bilbao Bici, que hoy se suma gustoso a esta iniciativa. Quisiera también en este momento pedir algo sencillo a la ciudadanía: respeto y prudencia. Las bicis, las que hoy ponemos en marcha y las que ya están en marcha, son de todos y de todas, y su cuidado depende de todos y de todas. Y termino y lo hago remarcando que el fomento de la bicicleta es una prioridad para el Ayuntamiento de Bilbao, que estamos inmersos tanto en proyectos con la propia Diputación Foral de Bizkaia como con otros ayuntamientos para unir las márgenes derecha e izquierda de nuestra ría a través de una red de bidegorris, proyecto que ya ha avanzado el propio Diputado General y también la alcaldesa de Barakaldo. Y por otro lado, seguimos también en este caso, haciéndolo juntos, apostando por eventos relacionados con la bicicleta, eventos que quieren ser un impulso al uso de la bicicleta. Y me estoy refiriendo, en este caso,
a la Bilbao-Getxo, que iniciamos el año pasado, esa aventura, incorporándonos a un proyecto ya histórico y tradicional en Getxo, Amaya, pero también a esa bicicletada que año tras año se realiza en Bilbao, o a la Bilbao-Bilbao, que tendremos la oportunidad de tener nuevamente después de estos 2 años complicados en el mes de marzo próximo, la vuelta en el mes de agosto y ese magnífico proyecto UNAI que tanto trabajo ha costado y que tan ilusionante es, que es el Tour en el 2023. Así que a usar la bicicleta a tope y nosotros a seguir trabajando por su protagonismo. Eskerrik asko. Ondo, como bien decía Juan Mari, como bien decía el alcalde de Bilbao, es verdad que el Tour nos va a ayudar a esa necesaria sensibilización. Va a ser sin duda un impulso también para la utilización de la bici, no solamente como ocio, sino también como movilidad, que es lo que pretendemos quienes hoy también comparecemos aquí. Dicho esto, galderarik badago, komentariorik, orain da momentua. Aipatu duzu batzorde bat eratuko duzuela, hor ze erabaki dauzkazue, oraindik hartzeko? Bai, esan bezala eta komentatu dutzuedan bezala, hitzarmenak berak segimenduko batzorde bat edo batzorde tekniko hori kontenplatzen dago edo esartzen dago, eta batzorde horrek erabaki batzuk hartu beharko dauz, gero lizitazio bateratu hori egiteko, eta pleguak egiteko. Besteak beste, tarifak, zer nolako tarifak izango diren, zer nolako kobro erabilera gaitik egingo dan, edo urteko bonoa izango dan, edo erabiltzea gaitik momentu oro kobratuko dan, edo biak posible diran, barikaren erabilera noiz eta zelan izan litekeen, bizikleten kolorea eta zere aritu izan, naiz. Eta, bueno, egongo dira nolabaiteko erabaki batzuk, non jarri, segaitik jarri estazio horrek eta zer nolako kombinazioa deukien intermodalidade horretan. Erabakiok guztiok batera, eta hori da honen balorea ere, printzipio hori bateratasunean erabakiko dugu zala. Bai. Gracias. Hola, yo quería saber si tenéis una idea aproximada, orientativa, de para cuándo estarán esos detalles que faltan por cerrar de esa comisión de seguimiento que tiene que determinar las tarifas y demás. Más o menos, ¿para cuándo calculáis? Pues haciendo desde lo último hacia aquí. Si para finales de año queremos que esté la licitación ya adjudicada, pues entendemos que antes de verano todas estas cuestiones las tenemos que despejar, porque el pliego tiene sus trámites, sus plazos. Quienes hoy están aquí conmigo saben muy bien en qué consiste la tramitación administrativa, que es, bueno, pues Palacio va despacio, pero todo eso lo vamos a determinar cuanto antes, y el momento en que se determinen por parte de ese conjunto en esa comisión se os va a transmitir. Besterik? Bai. ¿Cómo se va a unir el servicio que ya existe en Bilbao? No sé si va a funcionar todas las bicicletas o cómo va a ser. Si me preguntas de Bilbao, pues Juan Mari. A ver, Bilbao ponemos en este primer momento 45 bicicletas, hablo un poco de memoria, ahí está nuestro concejal Álvaro Pérez, sino para corregirme, son 45 las bicicletas que ponemos y son esas las que van a servir para el tránsito por el resto de municipios. Lo vamos a hacer, obviamente, en aquellos puntos de entrada y salida de la ciudad, por entender que son los puntos más intermodales, donde luego quien quiera desplazarse por Bilbao en otros medios de transporte lo puede hacer. Otro siguiente paso a futuro tendría que ser el poder utilizar unos las bicicletas de otros, cuestión que es más complicada porque las licitaciones hoy día están en manos diferentes, con lo cual eso en este momento no es posible, pero esto es un momento de comenzar, de poner en marcha el proyecto, igual que hicimos en Bilbao, que al principio fueron 200 y pico bicicletas, no eran eléctricas, y hoy son 600 y pico eléctricas, e ir avanzando poco a poco. Oso ondo, Juan Mari. Besterik? Bueno, espadago gehiago, behin da barriz, eskerrik asko bertore etortzeagaitik eta a la bicicleta eléctrica, ¿vale? Agur.